Lengua y comunicación. Cada vez que nos comunicamos se presentan las funciones lingüísticas. Estas son las encargadas de ayudar al hombre para que se relacione con los demás integrantes de la sociedad. Tenemos dos participantes básicos en la comunicación: emisor, receptor, y en medio hay un mensaje. Hay otros elementos como código, medio, canal, etc. Si analizamos los mensajes que la gente emite, encontramos las funciones lingüísticas. Prácticamente hay tres funciones de la lengua: función referencial, función apelativa y función poética. La función referencial, como su nombre lo indica, solamente nos da información representativa, clara, precisa y concisa. Puede hacer afirmaciones o negaciones, evita ambigüedades y confusiones, así como diversas interpretaciones. Puede aparecer en textos científicos, noticias, periódicos e informes. La función apelativa, como su nombre lo indica, nos trata de convencer de algo o de persuadir de algo. El mensaje debe ser dirigido a la inteligencia o a la afectividad del destinatario, orientándolo a realizar tal o cual actividad o en alguna forma a cambiar su forma de pensar. Esta función se presenta a través de la persuasión, es propia de los anuncios publicitarios, los discursos políticos o los enunciados imperativos. Por su parte, la función poética se presenta cuando una emisora hace uso del lenguaje con fines estéticos, es decir, la transmisión del mensaje se realiza para agradar al receptor a través de expresiones más bellas. Ejemplos. Determine qué tipo de función de la lengua se utiliza en los siguientes fragmentos. Ni pinta, ni piensa, ni el humor ingenia, que ha de pintar si haya todo de color gris. Tiene hipocondria, tiene neurastenia y anteojos de bruma sobre la nariz. Aquí hay una función poética porque hay creatividad, hay embellecimiento, hay estética. Los tenis marca Nike han sido diseñados para satisfacer tus aspiraciones deportivas, constituyendo así un valioso apoyo para caminar en la vida. Esta es una función apelativa. Te está convenciendo de que compres unos tenis Nike por su comodidad, porque son mensajes de estilo de vida, de moda, aspiracionales. Su último invento en este vehículo ultraligero es este vehículo ultraligero con el que pretende ayudar a estas simpáticas aves a abrirse nuevos caminos migratorios en periodos de sequía e inclemencias meteorológicas. Pues esta es una función referencial, nos está informando. Formas de expresión de la lengua. La expresión de un mensaje obedece a la necesidad de comunicación del ser humano y tiene una dependencia absoluta del contexto del emisor y el receptor. El proceso de selección de signos lingüísticos lleva siempre una finalidad de acuerdo con el interés del hablante. Cada discurso es diferente de los demás dependiendo del medio sociocultural, del emisor y de las personas a quienes se dirige. A continuación se presentan los tipos de discurso. Descriptivo. El discurso descriptivo consiste en dibujar o representar de manera verbal de tal manera que tenga una idea cabal de él. Cuando el emisor recurre a la descripción pretende valerse de imágenes para estimular la imaginación o el pensamiento del receptor, con el fin de provocar en él una reproducción vivida del objeto. El discurso narrativo. La narración es un conjunto de actos o expresiones verbales mediante las cuales una persona hace el relato de un suceso. Es un fenómeno de comunicación en el cual cuenta con elementos y estructuras propios. Para que exista la narración se requiere de una persona que cuente algo. Además del narrador, otro factor que se presenta es el suceso, que aquí lo emplearemos para designar todo lo que ocurra. Asimismo, el mensaje de la narración va dirigido a alguien cuyo nombre en este caso es el destinatario. En conclusión, la narración es un fenómeno especial de la comunicación cuya finalidad es relatar algún suceso en particular o a alguien específico. Por su parte, el diálogo tiene por fin exponer una o varias ideas o posturas de un emisor a un receptor. Por eso se llama diálogo, una comunicación dual o de dos, mediante expresiones directas. El diálogo puede ser directo o indirecto y en él puede participar más de dos integrantes, y es empleado por personas que intentan que quienes las escuchan piensen o actúen como ellas. Lo desean en algunos casos. También tiene por finalidad dar a conocer sus ideas o inquietudes. Ejercicios. Elige la opción que contenga el tipo de discurso de acuerdo al fragmento. Me llamo Jean Valjean. Soy prisionero. He pasado 19 años en la cárcel. Estoy libre desde hace 4 días y me dirijo a Port Linder, que es mi destino. Pues este es un diálogo, porque es de alguien que acaba de salir de la cárcel explicándole a otra persona cuál es su situación.
Sabe que su hijo educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro y puede manejar un fusil y cazar. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años y pareciera tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules frescos, aún de sorpresa infantil. Aquí está haciendo una descripción de una persona, de un joven. La cabeza te da vueltas, inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de plantas húmedas y perfumadas. Caes agotado sobre la cama, te toca los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años. O sea, aquí se está haciendo una narración de una situación. Aquí hay otros ejemplos. Ahora vamos a ver qué es una oración y qué tipos de oración hay, lo que es el sujeto, el predicado, etc. Una oración es una serie o cadena de palabras que se transmiten con un sentido completo. Una oración simple es aquella oración que contiene sujeto y un verbo conjugado, predicado y además un sentido completo. Por ejemplo, en casa de María, las malas compañías son las mejores. El sujeto son las malas compañías. Oración compuesta. Está formada por una oración simple llamada principal y una o más oraciones subordinadas. Oraciones subordinadas son aquellas que por sí solas no tienen un sentido completo, pues necesitan de una oración simple que las acompañe. Podemos distinguirlas porque comienzan a partir de los siguientes nexos: qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué, sin embargo, más, ya que, aunque, aún así. Ejemplo: Juan estudia porque quiere ser abogado. Juan estudia la oración principal porque quiere ser abogado y la oración subordinada. Ejercicios: identifique qué tipo de oraciones se presentan a continuación. Uso del sujeto. Es aquel de quien se dice algo o quien realiza la acción. Existen dos tipos de sujeto: sujeto tácito y sujeto expreso. El sujeto tácito es el que no está escrito pero sí va implícito en la oración. Fuimos al cine. ¿Quiénes fueron al cine? Nosotros. Ese es el sujeto tácito. Sujeto expreso. Sujeto que se encuentra escrito en la oración. Pablo habla con dificultad. Sujeto expreso, Pablo. ¿Quién habla con dificultad? Pablo. Para encontrar el sujeto en la oración, primero debemos localizar el verbo y posteriormente preguntar quién. Núcleo del sujeto. Es la parte medular de la palabra sin la cual la oración pierde sentido. Las alas del Ícaro se deshicieron con el sol. Si quitamos la palabra las alas, nomás nos quedaría: las del Ícaro se deshicieron con el sol, y la idea completa no quedaría clara. Uso del predicado. Es lo que se dice del sujeto. El predicado se clasifica en predicado verbal y predicado nominal. Lleva un verbo personal conjugado, nos indica lo que realiza el sujeto. Los médicos diagnosticaron el padecimiento de Martín. Diagnosticaron es el verbo. Predicado nominal. Utiliza los verbos ser, estar o parece y nos indica una cualidad o condición del sujeto. Rodrigo está furioso por los resultados del examen. Verbo está. Núcleo del predicado. Es el verbo. El predicado tiene complementos: complemento directo y complemento indirecto. Para encontrar preguntamos qué al verbo. Complemento indirecto. Para encontrarlo preguntamos a quiénes o para quiénes al verbo. Complemento circunstancial. Para encontrarlo preguntamos al verbo cómo, modo, cuándo, tiempo, dónde, lugar, cuándo, cuánto, con qué, instrumentos, con quién, compañía, para qué, finalidad, por qué, causa. Ejemplo: en días calurosos, complemento, las monjas de la Santísima Trinidad, sujeto, hacen, núcleo del predicado, mucha, complemento circunstancial, agua, complemento, agua fresca, complemento directo. Con frutas de temporada, complemento circunstancial indirecto, para los fieles, complemento indirecto. Ejercicio: identifique qué tipo de sujetos se encuentran en las siguientes oraciones. Estaban demasiado cansados para continuar. Pues aquí es un sujeto tácito. Ellos estaban demasiado cansados para continuar. Y aquí hay más ejemplos. Recuerden, tenemos sujeto expreso, tácito, nominal y verbal. Complemento expreso, tácito, nominal y verbal. Sujeto. Categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son los nombres o grados que reciben las palabras en una oración, es decir, sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios
y que no es lo mismo que su función gramatical, pues un sustantivo puede fungir como núcleo del sujeto y ser objeto directo o complemento directo en un enunciado. Sustantivo: son los nombres de personas, animales, elementos geográficos, cosas. Por ejemplo, Martín, Rosaura, Chiapas, Londres, Río Bravo, Sierra Madre Occidental, mesa, librero, escuela, monitor, etc. Los sustantivos se pueden clasificar en propios, nombres de personas y elementos geográficos, y sustantivos comunes, nombres de cosas u objetos. Artículos: son los modificadores directos del sujeto y se clasifican en determinados: la, las, lo, los, el e indeterminados: uno, unos, una, unas. Adjetivos: tienen por finalidad calificar o clasificar al sujeto o al verbo: rápido, alto, lento, frágil, pusilánime, honrado. Adverbios: son modificaciones de modo, tiempo, lugar, cantidad, según tarde, lejos, poco. Pronombres: son también conocidos como personas gramaticales y son quienes realizan la acción verbal. Se clasifica por su número en singulares: yo, tú, él, y plurales: nosotros, ustedes, ellos. Nexos: el punto indica una cierta pausa en la lectura. Se usa al final de una cláusula o periodo que tiene sentido completo. Se llama punto y seguido cuando el siguiente periodo va a continuación y punto y aparte cuando comienza en el renglón siguiente. El que se use uno u otro depende de la mayor o menor relación que tenga un periodo con otro. Al final de todo escrito va punto y final, después de las abreviaturas como por ejemplo señor, metro, señora, hora, etc. Hasta aquí este primer video de español. En el siguiente video vamos a ver los diferentes usos del punto, coma, admiración, signos de interrogación, comillas, puntos suspensivos, dos puntos.